¿Dónde están los redimidos de Jehová? Amada iglesia, muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga en gran manera. Aquí estoy otra vez acercándome a ustedes a través de este medio. Que Dios me los bendiga. Y bueno, pues vamos a hablar sobre este tema tan importante, un asunto tan importante. Y el asunto es redimidos. Ese es el asunto que vamos a estar tratando en 4 temas. Y el tema de hoy nos corresponde es redimidos de la desobediencia. Si no mal recuerdo, di instrucciones a los líderes que tenían que hacer un culto de oración, pero de agradecimiento el jueves, hace 8 días. Esa fue la instrucción que giré para que ahora sí pudieran llevar a cabo este culto de oración, pero de agradecimiento de la redención, redimidos de la desobediencia. Y así vamos a ver otros temas, ¿sí? Redimidos de toda enfermedad, redimidos ahora sí, del pecado. Y ahora pues yo quiero tratar acerca de ese tema, redimidos de la desobediencia. Bendito sea Dios. Por eso les saludé de esa manera. ¿Dónde están los redimidos de Jehová? ¿Dónde están aquellos que han sido redimidos? Por lo menos usted pueda saltar o pueda levantar su mano y decir: aquí estoy, yo fui redimido por la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Bueno, la cita bíblica, y quiero que lean conmigo Lucas 22, 44, y lo voy a leer en la versión NBI. En esta versión es el que voy a dar lectura, este versículo que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con gran fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Bueno, este es el versículo base de esta enseñanza que les voy a compartir con la ayuda del Señor. ¿Y qué significa la palabra redimir? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra redimir, por lo menos 5 cosas quiero decirles. Número 1, librar a una persona de una obligación o dificultad. Se redimió de sus deudas trabajando con empeño. Redimió de la miseria a un pobre, o es decir, cancelar. Eso es lo que significa la palabra redimir. Redimir también significa dejar libre a un cautivo o esclavo mediante el pago de un precio determinado. Redimió a varios esclavos, es decir, libertad, manutir. Eso es lo que significa la palabra redimir. Otro significado: poner fin a una situación difícil, o la desgraciada redimió el dolor con sus mensajes. Su desesperanza se redimió al recibir la carta, es decir, mitigar. Derecho: dejar libre una cosa hipotecada. Empeña o sujeta cualquier tipo de gramen, es decir, condenar o gravar. En comercio: volver a comprar una cosa que se había vendido. Entonces, estos son lo que puedo decir acerca de la palabra redimido. Por lo tanto, les compartiré 2 puntos importantes de este tema, ahora sí, redimidos de la desobediencia. ¿Cuáles son esos 2 puntos? En el huerto del Getsemaní. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, la agonía de Cristo. La agonía de Cristo, ¿en dónde? En el huerto del Getsemaní. Estos 2 puntos se los voy a compartir. La desobediencia del ser humano hizo que Jesús
agonizara terriblemente. La desobediencia del ser humano hizo que Jesús agonizara terriblemente. Qué tremendo es esto. Vamos a iniciar con el primer punto. El huerto del Getsemaní. No sé cuántos de ustedes saben acerca de esto del Getsemaní, inclusive templos que les han puesto por nombre Getsemaní o iglesias le ponen por nombre Getsemaní. La palabra Getsemaní se deriva del lenguaje arameo que significa lagar de aceite o prensa de aceite, es decir, el olivo para que puedan extraer el aceite es a presión, y es como sale ahora sí el aceite. Por eso es lo que significa Getsemaní, nombre del huerto en el monte de los olivos donde el Señor Jesús se reunía frecuentemente con sus discípulos. Era un lugar favorito para el Señor Jesús, para estar ahí en comunión con su Padre. El huerto del Getsemaní era para Jesús un lugar de suplicación. Es donde ahí se acercaba a su Padre para expresar su súplica, su dolor, expresar su sentir. Era un lugar solitario, favorito de Cristo, es decir, que donde nadie lo distraía, donde nadie podía distraerle. Por eso dice ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que dice que después de que impartió la cena del Señor, la última cena, la Pascua, dice que se fueron para el huerto del Getsemaní, dejó a 8 en un lugar de sus discípulos y se llevó otros 3 más allá adelante, y después Jesús le dijo a los 8, quédense ustedes aquí, y luego le dijo a los 3, ahora ustedes se quedan aquí, y él todavía, dice la Biblia, al tiro de una piedra. Es decir, lo que nos podemos imaginar que cuando tú arrojas una piedra, tirar una piedra, ahora sí, hasta donde caiga esa piedra, entonces es hasta ahí donde el Señor Jesús se fue más para estar solito en ese huerto del Getsemaní. Allí estuvo, ahora sí, ahí se arrodilló y ahí expresó sus súplicas, y también en un momento solitario, es decir, su Padre y él nada más. Favorito de Cristo y de sus discípulos, el huerto del Getsemaní era un lugar favorito. Fue el escenario de la agonía, la traición de Judas y el arresto de Jesús. O sea que en este huerto del Getsemaní 3 cosas sobresalientes sucedieron. ¿Cuáles son? Primero, el escenario de la agonía, cómo agonizó Jesús, que eso lo vamos a ver ahorita. Y la otra, la traición de Judas, es decir, que Judas, como sabía ese lugar y donde él estaba, exactamente Judas, ahora sí se fue a hacer su negocio sucio, y se trajo a las autoridades para que arrestaran a Jesús en el huerto. Ese es el otro. Y ahí entonces, como llega la autoridad y arrestan, detienen a Jesús, lo toman como preso. Getsemaní, el Getsemaní recuerda la lucha del primer Adán con Satanás, que también llevó a cabo en un huerto. En aquella ocasión fue en el huerto del Edén. Ahí hubo esa lucha. Y lamentablemente, ¿verdad? Es donde se marca la diferencia. Es decir, Adán salió derrotado. Ahí Adán totalmente fue derrotado en ese huerto del Edén. Sin embargo, el Señor Jesús, estando en ese huerto del Getsemaní, Jesús salió triunfante, victorioso. El sufrimiento de Cristo previó la hora de morir por los pecados, no de una persona, no de una nación, sino de todo el mundo,
y de todas las edades. Bendito sea Dios. Qué hermosa referencias tenemos acerca de este huerto del Getsemaní. Y lo que más yo aquí me llama la atención, me impacta, es de que cómo extraen el aceite bajo presión. Y Jesús exactamente ahí fue en el lugar donde él tuvo ese escenario, donde se dio ese escenario de la agonía, de esa tremenda agonía que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahorita hablaré algo más sobre esto. Segundo punto entonces, vamos a ver el segundo. La agonía de Cristo en el huerto del Getsemaní. La palabra griega traducida agonía es agonía, que significa angustia y esfuerzo emocional severo. Esfuerzo emocional severo es lo que significa la palabra agonía. De acuerdo a lo que dice el diccionario, un diccionario griego del Bain. Entonces, Jesús pasó una angustia extrema. Ese es el escenario de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Es decir, también que Jesús pasó por un tremendo tormento y dolor intenso. Y ahí, en la oscuridad. En la oscuridad. Exactamente, Jesús, cuando él agonizó, cuando él estuvo en ese momento tan crucial, no fue de día, era de noche. Y entonces, en la oscuridad. Y Jesús estuvo en ese momento tan terrible. Por lo tanto, quiero compartirles dos aspectos de la agonía de Cristo. El primero, vamos a conocer la descripción, cómo se describe la agonía de Jesús. Segundo, la causa de su agonía. ¿Sí? Vamos entonces a iniciar con el primero. Primero, su agonía descripta. Vamos a ver, nos dice en el Evangelio de Mateo 26, 37, que esto es interesante también leerlo, y vamos a ver de qué manera, cómo nos dice la Escritura, los Evangelios, lo que nos dicen acerca de este hermoso acontecimiento que es, ahora sí, a nuestro favor, para nuestro bienestar. Entonces, Mateo 26, versículo 37, dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Dice, y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. ¿Qué dice Mateo? Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Así dice la Escritura, así dice la Biblia, así lo relata el evangelista Mateo. En la referencia de la palabra griega traducida a angustiarse en gran manera, que había algo que disturbaba o distraía en la agonía de Jesús, ya que la palabra significa separación de la gente. Hombre en distracción, separado de la humanidad. Cuando dice ahí, se angustió en gran manera. ¿Qué pensamiento? Jesús fue sacado de distracción a estar casi enloquecido por la intensidad de su agonía. Esa agonía que el Señor Jesús padeció en el huerto del Getsemaní fue de una manera terrible, terrible. ¿Por qué?
porque dice aquí que como que se estaba enloqueciendo, buscando la traducción de lo que dice Mateo. Entonces dice, Mateo nos dice otra cosa más. En el versículo 38, lo voy a leer, dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, es lo que dice. Entonces cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, La palabra griega traducida muy triste significa totalmente entristecido, intensamente triste. Es lo que está diciendo, lo que nos dice el evangelista Mateo. Sobrecogió con penar, ¿sí? Una sobrecarga de pena, ¿sí? Aquella separación. Estaba sintiendo esa separación. Entonces, nomás nos imaginemos lo que estaba sintiendo nuestro Maestro, nuestro bendito Salvador. Bendito sea el Señor. Él fue hundido de cabeza. Él fue hundido de cabeza en dolor y sin tener donde respirar. Entonces, aquí lo que podemos decir que en cierta manera su agonía de Jesús fue un terrible dolor de cabeza y de tal manera dice que no tiene de dónde respirar. Es decir, rodeado de dolor, sobrecargado con aflicción. Todo lo que Jesús sufrió en este huerto, el huerto del Getsemaní, por esa razón estaba siendo prensado. Ahí estaba siendo prensado. Y por el pecado de nosotros, Jesús fue sumergido en un profundo dolor y pena. Marcos nos dice, él comenzó a entristecerse y angustiarse. Es lo que dice también el evangelista Marcos 14:33. Vamos a leerlo rápidamente, lo que nos dice el evangelista Marcos. Bendito sea Dios. A ver, vamos a ver, ya está aquí. 14:33. Dice así. Y tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Dice la bendita palabra del Señor. Es lo que dijo el evangelista Marcos. Dice, la palabra griega traducida entristecerse significa completamente angustiado. Estando en la misma guerra del horror, muy angustiado, arrojado al terror, alarmado de todo, aterrado, impactado con horror. Eso es lo que significa la palabra entristecerse y angustiarse. Y todo esto fue por nuestra desobediencia, por la desobediencia. Entonces, de esta manera conocemos la descripción de esta agonía que Jesús padeció en aquel día, en ese huerto del Getsemaní. Entonces, ahí el Señor Jesús fue prensado. Pero esa presión que tuvo, ahí emanó la salvación, ahí fluyó la redención para todo aquel que quiera ser redimido. Bendito sea el Señor. Esa es la gran noticia que tenemos. Esa es la gran noticia que te tengo, hermano, hermana.
Segundo, la causa de su agonía. Vamos a ver la causa. La causa. ¿Qué causó el dolor de Cristo en el huerto del Getsemaní? ¿Acaso fue un ataque de Satanás? Es la pregunta. Durante el ministerio del Señor Jesús, y recordando cuando Él fue tentado en el desierto por el mismo diablo. Pero en esta ocasión, ¿será que el diablo es el que lo estaba ahora sí causando ese dolor? No se menciona en ninguno de los registros de los evangelios que su agonía en el Getsemaní que haya sido un ataque del mismo diablo. No dice nada la escritura acerca de eso. O sea, los 3 o los 4 evangelios no nos dicen que si él agonizó porque fue el ataque del enemigo. No. La agonía o la amarga agonía en el Getsemaní vino de Dios, de su Padre. ¿Por qué? Porque lo que dice Isaías 53:6. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice Isaías 53:6? Y ahí está la respuesta. La respuesta es, hermano, hermana, ¿qué causó el dolor de Cristo en el huerto del Getsemaní? Pues aquí no es otra cosa más que podemos decir lo que dijo Isaías. Lo que fue profetizado 600 años antes de que Cristo estuviera en esta situación, pagando el precio, sufriendo esta agonía. Isaías 53:6 dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí está. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Dice, mas Jehová cargó en él. ¿Sí? Es que Dios es santo. Dios es puro. Y entonces el ser humano no pudo pagar ese precio. Y entonces toda nuestra desobediencia, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad fue cargado en Jesús. Por eso es lo que dice aquí la Escritura. Otra cosa, 2 Corintios 5:21, otra verdad que el apóstol Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que dice así, 5:21, dice de la manera siguiente, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahí está. Otra verdad. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Él ahora iba a soportar la maldición que era para los pecadores, para nosotros. Pero él estaba en el lugar del pecador y debía sufrir el lugar, donde debería de sufrir en ese lugar era el pecador. Ahora se daba cuenta que tal vez por primera vez que iba a ser un portador del pecado, porque se puso todo en él. Entonces, en esa agonía que tuvo el Señor Jesús en el huerto, fue la causa de nuestra desobediencia, fue la causa de nuestras mentiras, nuestras maldades. Por esa causa, mis queridos hermanos, se dice que en el Nuevo Testamento, o lo que nos dice el Nuevo Testamento, que habían 2 machos cabríos utilizados por Aarón en el día de la expiación. En el huerto, Cristo está representando al segundo.
El segundo experimentaba gran agonía al ser hecho una ofrenda por el pecado. El miedo y el dolor que este animal sintió es solo una pequeña imagen, un tipo de la agonía de Cristo. La agonía de Jesús en el huerto es el antitipo, el cumplimiento. Por esa causa, lo que nos dice ahí Lucas 22:44, como ya lo leí al iniciar esta enseñanza, pero lo voy a repetir. Estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, estaba sintiendo la tremenda carga de la desobediencia del ser humano. Se puso a orar. Tanta era el dolor, como ya lo dije, qué es lo que significa la agonía. Tanto era el dolor, tanto era que estaba embedido de ese dolor. Dice Lucas, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algo muy importante aquí quiero mencionar. Solamente el evangelista Lucas menciona eso. ¿Y saben por qué? Porque Lucas fue médico y él sabía todo esto. Entonces se dicen que las autoridades médicas reconocen que bajo circunstancias de extrema tensión emocional y angustia, la sangre puede salir del cuerpo como sudor. Eso es lo que dice la ciencia, es lo que dicen los médicos. Y el médico Lucas, eso fue lo que pudo mirar. Por eso cuando vio que caían esas gotas, ¿sí? Esas gotas, él dedujo, él dijo, wow, tanto es el sufrimiento, tanta es la agonía, tanto dolor que estaba sintiendo el Señor Jesús. Entonces, si no había sangre en el sudor de Jesús, dice, ¿por qué el médico Lucas compara el sudor como si pudiese ser gotas con sangre? Jesús dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Algunos dicen que no era como sangre, pero Lucas lo afirma. Y luego lo afirma porque ¿qué? Porque Jesús mismo dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Es lo que dice el evangelista también Mateo, capítulo 26, versículo 38. Y la agonía descrita por Lucas puede resultar en muerte. Es decir, que casi Jesús ahí se moría. Casi ahí, ahora sí, estaba muerto casi. Y ahora sí, tanto era el dolor. Entonces, ¿te imaginas el sufrimiento que tuvo el maestro? El sufrimiento que tuvo Jesús en el huerto. No, de veras, es algo incomparable, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso tenemos que ser agradecidos. Por esa causa. El profeta Isaías dijo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle en padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Vamos a ver lo que dice Isaías 53:10. Ahora bien, vamos a ver, como dije, vamos a ver lo que dice Isaías 53:10, que también conocemos perfectamente esta parte bíblica que dice así. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, por esa razón testifica el evangelista que su sudor
era como gotas de sangre. Era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque fue quebrantado. Fue sujeto a un padecimiento terrible. Como dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Vean y veamos, o ve cómo Cristo, ahí vemos cómo Cristo nos amó tanto. Y lo hizo por amor, no lo hizo porque alguien lo haya obligado. Él se entregó voluntariamente. Él lo puso. Él se puso a sí mismo. Así quitó el pecado del mundo al llevarlo sobre sí. Se sometió a la muerte, que para nosotros era la paga del pecado. Nosotros teníamos que haber pagado eso por nuestra desobediencia, por nuestras mentiras, por tanto pecado que el hombre hace. Y hoy, sin embargo, simplemente por recibir a Cristo, tú eres libre o puedes ser libre por completo. Y por esa razón decimos, redimidos de la desobediencia. El Mesías sufrió por nuestro bien, llevando nuestros pecados para ser aceptados por nuestro Dios. Para que seas aceptado por Dios. ¿Qué podemos decir ante tal amor? Ante tal amor, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le responderemos a Él? ¿Cómo? La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda vicaria, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Por eso dice Isaías, como ya lo leímos, 53:6, Jehová cargó en él, fíjense, el pecado de quién, no de una nación, no de una persona, sino de toda la raza humana. O sea que en ese día, cuando Jesús estaba agonizando, desde ese día ya, por tu culpa, por tu desobediencia, por tu maldad, por el adulterio, por la fornicación, por el pecado que has cometido, ahí el Señor ya lo estaba llevando. Ahí estaba sufriendo. Cristo cargó nuestros pecados en el huerto de Getsemaní. Cargó, ahora sí, todos nuestros pecados en su propio cuerpo a la cruz, donde murió al siguiente día. Al siguiente día Él murió. Fue nuestro pecado lo que lo aplastó hasta que Él sudó sangre. Fue nuestro pecado, fue tu pecado, mi pecado. Y todo por redimirnos de la desobediencia. Esta es la descripción. Esta es la causa por el cual agonizó Cristo. Por tu desobediencia. Porque Dios no quiere que nadie llegue al cielo si no es, ahora sí, redimido. Por eso necesitas realmente aceptar a Jesús como tu Salvador. Verdaderamente lo aceptes. Así es, mis queridos hermanos. La agonía de Jesús en el huerto. Hemos visto dos cosas muy importantes. Primero, la descripción y luego la causa por el cual Él agonizó. Espero que me hayan entendido. Espero que eso les motive a serle fieles a Dios aún más. Apártense de toda maldad. Terminemos haciendo un resumen sobre este tema. Redimido de la desobediencia. Les he compartido 2 puntos. El primero fue el huerto del Getsemaní y el segundo, la agonía de Cristo.
recordando que la desobediencia del ser humano hizo que Jesús agonizara terriblemente. Vean al huerto del Getsemaní. Miren lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Deberíamos de haber ido al infierno por nuestros pecados, pero Jesús tomó los pecados sobre sí mismo y pasó por el infierno en el huerto y en la cruz para pagar la pena completa por nuestras iniquidades. Como cristianos debemos meditar entonces a menudo sobre este huerto del Getsemaní y la cruz. Getsemaní y la cruz son inseparables. Son inseparables. A los que se salvan, a esto, a nosotros, o sea, la cruz, es el poder de Dios. En 1 Corintios 1:18 nos dice, eso fue lo que nos dice, al que nos salva en esto. Bueno, rápidamente leo este versículo para que ustedes puedan comprender esto que estoy haciendo ya, la aplicación para su vida, para mi vida, que es muy importante pensar sobre esto. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 1:18 dice así, bendito sea Dios. Vamos a ver, y hasta aquí. Muy bien, aquí está ya. 1:18 dice así entonces. En nombre del Señor, por la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, lo que Jesús padeció en el huerto de Getsemaní y terminó en la cruz, para nosotros eso es el poder de Dios. Por lo tanto, somos inspirados a vivir para Cristo, al pensar en su agonía. Quiero que vivas para Cristo, haciendo memoria de lo que padeció Jesús en ese huerto, en la agonía. Y gracias a toda esta obra que Cristo hizo, ahora somos libres. ¿Libres de qué? De la desobediencia, libres del pecado. Tenemos esa libertad. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana, ¿has experimentado esta gran verdad? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente con todo tu corazón crees en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Si es así, tienes que estar siempre agradecido. Si es así, le vas a servir a Dios. Y no importa las circunstancias. Si es así, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, tienes que servir a Dios. Tienes que honrarle a Dios. ¿Con qué le vas a pagar? Mira cuánto sufrió por ti. Y todavía te chiqueas. Todavía pones excusas. Todavía dices, yo ya no voy a seguir. Ya me cansé. Cuidado. Si no aprovechas este tiempo de la gracia, entonces vas a sufrir peor que lo que sufrió Jesús. Y lo que el Señor no quiere que tú sufras. Entonces, sírvele a Dios con todo tu corazón. Ahora sí, seamos fieles a nuestro Dios, simplemente por traer a la memoria de esa agonía. Y que ahora somos redimidos de la desobediencia. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y te guarde, y te envío un fuerte abrazo. Y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo con nuestros cultos presenciales. Bendiciones, mis queridos hermanos. Los redimidos de Jehová son benditos. Bendiciones.